proceso de auditoría y ya luego iremos viendo cada una de las actividades que compone ese proceso para poder empezar ya con la parte práctica de lo que implica el desarrollo de una auditoría de estados financieros. Como ustedes ya saben, desde que se clarificaron las normas, nosotros hablamos de que este proceso lo desarrollamos en base a riesgos, decimos, porque obviamente ese concepto de riesgo lo identificamos como que riesgo para nosotros, perdón, es la posibilidad de que exista algún error o alguna incorrección. Y Eric, no entiendo su mensaje. Mil disculpas, licenciado, solo que estaba respondiendo a lo que nos dijo. Solo decía salir. Ya. Entonces, obviamente, como les decía, hablamos de que un riesgo para nosotros es la posibilidad, siempre en potencial, siempre con un grado de incertidumbre, si quieren verlo así, de que pudiésemos al momento de realizar el trabajo identificar o establecer la existencia de una incorrección, y a esa incorrección es a lo que nosotros denominamos como un riesgo. Entonces, en esencia, dirán ustedes, cuando hablamos de una auditoría basada en riesgos, es la posibilidad de que al momento de realizar la auditoría nosotros identifiquemos una incorrección en los estados financieros y por lo tanto ese proceso se basa, como ustedes van a decir, basado en la posibilidad de identificar esos o esas incorrecciones en caso de que existan. Ahora bien, si nosotros vamos a la NIA 200, de donde obviamente vamos a partir para identificar lo que es una auditoría de estados financieros, dirán, en una auditoría de estados financieros, el auditor tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, el obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de una incorrección material, ya sea debida a fraude o error, y que le permita al auditor expresar una opinión sobre si esos estados financieros están preparados en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con un marco de información financiera que sea aplicable. Entonces, algunos elementos claves que debemos tomar en cuenta aquí es que primero dirán, aquí nos están haciendo referencia a que este encargo es uno de seguridad razonable. Esto es importante que siempre lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de la seguridad razonable, siempre tomen en cuenta que al hablar de eso estamos hablando de un encargo primero de aseguramiento y que en este caso está orientado a brindar un alto grado de seguridad. Entonces, esa es una condición importante que siempre debemos considerar cuando hablamos de lo que es una seguridad razonable. Por otro lado, dirán, al igual que cualquier encargo de aseguramiento, aquí se define la condición particular de que ese encargo de aseguramiento obviamente está orientado a que podamos expresar una opinión. Y al expresar una opinión, seguramente vamos a incrementar el grado de confianza que los usuarios pueden tener al momento de utilizar el informe. Entonces, esos dos aspectos que aquí están definidos dentro del primer objetivo de la auditoría, si se dan cuenta, básicamente define que una auditoría de estados financieros es un encargo de aseguramiento, en este caso de seguridad razonable, y donde obviamente lo que vamos a hacer es identificar o establecer que sus estados financieros estén libres de una incorrección material. Este elemento de la incorrección material también es clave, porque de manera genérica, dirán ustedes, estamos hablando de una incorrección y estamos agrupando que dentro de la incorrección pueden existir o errores o pueden existir fraudes, entendiendo que un fraude también es un error, pero se diferencia de un error normal, si quieren llamarlo así, porque en el fraude existe la condición de la intencionalidad al momento de realizar o de cometer esa incorrección. Y el otro objetivo implica la emisión del informe sobre esos estados financieros, siempre en función de lo que tengan las NIAs y obviamente en función de los hallazgos que vayamos a identificar. Entonces dirán, hay un par de elementos claves que tenemos que tomar en cuenta, que obviamente está la condición de que llegado el momento, también ratificando lo que es un encargo de aseguramiento, nos tiene que llevar a la emisión del informe y obviamente ese informe en su estructura estará de acuerdo con las NIAs, pero básicamente la estructura depende de lo que el auditor identifique, lo que el auditor establezca durante el desarrollo del servicio. Ahora bien, si nosotros empezamos a desglosar algunos de los conceptos que están aquí, ustedes irán a ver, por ejemplo, aquí nos hablan
Y ahora, ¿cómo se borra esta cosita? A ver, ya. Nos hablan de la condición, primero, dirán ustedes, de que aquí hemos mencionado que este es un encargo de seguridad razonable. Entonces, al momento de hablar de una seguridad razonable, dirán, ¿qué implica una seguridad razonable? Vean, aquí nos aclaran que es un alto grado de seguridad, pero no es absoluto. Entonces dirán, siempre que realicemos un encargo de aseguramiento es porque vamos a dar un alto grado de seguridad, mas este no es absoluto, lo cual siempre va a implicar que hay un cierto nivel de riesgo que tenemos que asumir durante el desarrollo de la auditoría. Se espera, obviamente, que ese nivel de riesgo sea lo más pequeño posible. Ahora bien, este grado de seguridad, ¿de qué depende? Depende, en teoría, en la práctica también, dirán ustedes, de que vayamos a obtener evidencia que debe ser suficiente y adecuada que permita reducir ese riesgo a un nivel aceptablemente bajo. En otras palabras, llegar a este nivel de seguridad implica realizar todos los procedimientos de auditoría que estén a nuestro alcance, que luego se convertirán en evidencia de auditoría, y esa evidencia entre sus características debe ser suficiente en cuanto a su cantidad y adecuada en cuanto a su calidad. Ahora bien, ¿por qué, dirán ustedes, desde la concepción como tal del servicio no podríamos dar una seguridad absoluta? ¿Por qué la seguridad es solo razonable? Como ya lo hemos repasado varias veces, dirán, hay limitaciones que son propias, inherentes a la naturaleza, en este caso de un encargo, de seguridad razonable o de auditoría. La primera tiene que ver con la misma forma en la cual se formula o prepara la información financiera. Todos ustedes ya saben que la información financiera se prepara bajo conceptos de materialidad. ¿Qué significa eso? Que pudieran contener alguna incorrección, pero que esa incorrección no debería afectar las decisiones de los usuarios. Por lo tanto, está implícito dentro de eso la condición de que seguramente, dirán ustedes, ya estamos partiendo de la condición de que los estados financieros no son exactos, sino simplemente son razonables. Y otro elemento relacionado con la información financiera también tiene que ver con el hecho de que al momento de preparar esta información, dado que utilizamos la base de registro del devengado y esa en muchas circunstancias requiere de que quien prepara estados financieros utilice su criterio, su juicio para desarrollar estimaciones contables, otra vez dirán, las estimaciones implican que los datos en los estados financieros no necesariamente son exactos. Por lo tanto, esa condición asociada a la materialidad ya define la posibilidad de que pudiera haber una incorrección en los estados financieros, que nosotros inclusive podríamos no detectarla y aún así esos estados financieros todavía pueden ser razonables. ¿Sí? Y entonces dirán, ¿por qué? Porque podrían contener alguna incorrección, pero si la incorrección no afecta a las decisiones de los usuarios, es como que aparentemente no habría ningún problema. La otra condición tiene que ver con la naturaleza de la evidencia de auditoría. Como ya lo hemos comentado, dirán, la evidencia de auditoría es de carácter persuasiva, no es de carácter conclusiva. ¿Qué quiere decir? Que nos lleva a pensar que las cosas son de una determinada forma, pero no necesariamente tenemos una certeza total y absoluta de que eso sea así. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Primero dirán en la condición de que los procedimientos de auditoría son de carácter selectivo, pero además de ser de carácter selectivo, dependen en gran medida del criterio del auditor, del juicio profesional del auditor. Por lo tanto, en algunos casos podría ser que el auditor establezca procedimientos en base a su criterio, pero que no le permitan identificar una incorrección. O caso contrario, seleccione procedimientos o seleccione partidas que justamente dejen de lado aquellas donde en esencia pudiera haber una incorrección o un error. Entonces, todos esos factores configuran, dirán ustedes, la condición de que solamente podamos dar una seguridad razonable. Y finalmente, el hecho de que la información financiera sobre la cual nosotros vamos a trabajar normalmente es de carácter histórica. Por lo tanto, dirán ustedes, no estamos en el momento en el cual se van realizando las transacciones y eso se convierte en parte de los estados financieros, sino que normalmente lo hacemos con posterioridad, lo cual obviamente también afecta en lo que implica la identificación de lo que podrían ser las incorrecciones. Entonces, todos esos factores, vean, de forma inherente,
sin que hagamos un esfuerzo de decir me equivoqué en algo o no hice algo, nosotros ya sabemos que no podemos dar una seguridad absoluta porque obviamente solamente por la naturaleza misma del servicio solo podríamos llegar a una seguridad razonable. Ahora bien, el alcance de lo que implica la auditoría de los estados financieros, cuando nos hablan de estados financieros, siempre es bueno tener claro que la opinión que vamos a emitir nosotros solamente se relaciona con lo que son los estados financieros. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos a emitir una opinión para poder establecer si los estados financieros han sido preparados de acuerdo, en conformidad, o que cumplen, si quieren llamarlo así, con el marco de información financiera que sea aplicable. Entonces, en ningún caso nosotros, al momento de mencionar que los estados financieros son razonables, por ejemplo, estamos emitiendo algún criterio respecto de la continuidad que pueda tener una empresa, tampoco sobre el grado de eficacia o eficiencia con lo cual se ha gestionado la entidad. Y vean, este es un tema que muchas veces es interesante, porque por ahí nos encontramos con personas que no son muy expertas en temas contables o de información financiera, y entonces se preguntan y dicen, ¿por qué el auditor dice que los estados financieros son razonables cuando esta empresa tiene pérdidas? Si tiene pérdidas quiere decir que algo debe estar mal. Es posible que sí. Puede que esté mal tal vez la forma en la cual se gestionan los recursos, pero aún así el monto de la pérdida que se ha establecido está de acuerdo con las normas de contabilidad. Por lo tanto, obviamente, independientemente de si la empresa es rentable, no es rentable, es líquida o no lo es, qué sé yo, dirán, eso no estamos definiendo en la auditoría. Lo único que definimos es el cumplimiento de las normas que son aplicables, en este caso, en la preparación de los estados financieros y nada más. Este enfoque, que nosotros lo hemos denominado de auditoría basada en riesgos, parte de la condición, dirán ustedes, de primero establecer, identificar, conocer o, como alguien dice por ahí, partir de identificar las condiciones que tiene como tal el entorno y los procesos de negocio en lo cual desarrolla las actividades una empresa, que es esta parte de acá arriba, y a partir de eso definir cómo todo esto que la empresa desarrolla en su operatoria de negocio, todo eso, cómo se traduce en lo que son los estados financieros. Entonces es como que vamos a ir de los negocios, inclusive del entorno en el cual opera una entidad, para luego llegar a los estados financieros. Ese es el esquema sobre el cual trabaja este modelo que se llama basado en riesgos. Y entonces dirán ustedes, para poder entender y aplicar adecuadamente eso, que es un enfoque que además parte de aquí arriba para llegar hasta aquí abajo, obviamente tenemos que identificar las características de lo que implica ese modelo de negocio. Y entonces dirán, seguramente lo primero que vamos a hacer en una auditoría es poder establecer qué es lo que hace una empresa, a qué se dedica la empresa, cuáles son sus objetivos que tiene la empresa. Y entonces dirán, esos objetivos en algún caso pueden ser objetivos de carácter estratégico cuando son a largo plazo, como la visión o la misión, o pueden ser también objetivos de carácter operacional cuando son a corto plazo, que también se llaman metas. Además de establecer lo que la empresa quiere lograr, seguramente está la condición de ¿y qué hace una empresa para lograr sus objetivos? ¿O cómo va a lograr sus objetivos? El cómo va a lograr los objetivos normalmente se traduce en una estrategia de negocios. Entonces, digan, llegado el momento, una empresa define lo que quiere lograr y el cómo hacerlo, y sin embargo, esa empresa, en el momento en el cual sale al mercado, sale a el entorno en el cual desarrolla sus actividades, pues resulta que ese ambiente de negocios no necesariamente es o le permite, en todo caso, a una empresa desarrollar las actividades de la forma que la empresa ha previsto. Y entonces dirán, este ambiente de negocios tiene sus propias características, donde obviamente una empresa empieza a desarrollar su estrategia de negocio, buscando, por supuesto, lograr sus objetivos. Y sin embargo, entre lo que la empresa quiere hacer y lo que el entorno o el ambiente de los negocios le permite, por ahí es lo que finalmente la empresa termina realizando, que son esto que nosotros denominamos como actividades de negocio. Ahora bien,
El rato que yo empiezo a desarrollar esas actividades de negocio desde el punto de vista, vean, desde el punto de vista de negocio, obviamente dirán, van a empezar a aparecer un conjunto de factores o condiciones que podrían en un determinado momento afectar el logro de mis objetivos y el desarrollo de mi estrategia de negocio. Ese conjunto de factores que pudiesen afectar el logro de objetivos, desde la perspectiva genérica, a todo eso se llaman riesgos. ¿Sí? A eso se llaman riesgos. Ahora bien, esas actividades de negocio dirán ustedes en qué consisten. Seguramente dirán, una empresa, por ejemplo, quiere vender mercadería. Entonces las actividades de negocio terminarán convirtiéndose en transacciones, en tal vez operaciones o transacciones que implican la venta de la mercadería de contado o la venta de mercadería a crédito, y al momento que van realizando esas transacciones dirán, pueden ir apareciendo ciertos factores de riesgo. No siempre hay riesgos, pero siempre pueden aparecer esos factores de riesgo. Ahora bien, así como yo puedo, por ejemplo, dirán, vender la mercadería, también tengo que comprar mercadería. ¿Cómo voy a comprar la mercadería? Voy a comprar la mercadería de contado, voy a comprar a crédito, voy a comprar en grandes cantidades, lo voy a hacer específicamente en función de las necesidades de la empresa. Si compro en grandes cantidades, voy a acceder a descuentos, a bonificaciones en las compras, qué sé yo, dirán, todas esas son actividades de negocio, vean, propias del giro del negocio. Y para vender, además, dirán, tengo que contratar personal, tengo que realizar ciertas actividades que son propias, administrativas del negocio, tal vez tengo que alquilar un ambiente, por ahí dirán, tengo que pagar los servicios básicos, y vean, todos esos se van convirtiendo en transacciones. Esas transacciones obviamente alimentan el sistema contable. Ahora bien, todas esas transacciones que son parte de la operatoria del negocio, sin embargo, dirán, no son todas las que realiza una empresa. Esas actividades de negocio en algún momento también pueden implicar, por ejemplo, la necesidad de que la empresa requiera recursos de financiamiento. ¿De dónde obtengo los recursos? De aportes de los propietarios, obtengo tal vez del banco, y llegado el momento, ¿cómo hago el pago de esa deuda? Entonces también, además de actividades operacionales, si quieren llamarlo así, también pueden haber actividades de financiamiento. Y luego dirán, pero ¿y si tengo recursos y por ahí puedo lograr la posibilidad, tal vez, de adquirir ciertos activos que en el futuro me generen más beneficio, como por ejemplo adquirir activos fijos, activos intangibles, qué sé yo? Entonces también son actividades de inversión. Entonces, el conjunto de esas actividades que desarrolla la empresa, obviamente dirán, siempre orientadas a lograr los objetivos, están en la condición de que no necesariamente se desarrollan como la empresa por ahí las planifica, sino que muchas de ellas se desarrollan en la condición particular de que por ahí al desarrollar esas actividades tenemos que enmarcarnos, tenemos que condicionar las operaciones a lo que el ambiente de negocios lo permite, y entonces ahí aparecen esos factores de riesgo. Pero vean, estamos hablando al nivel de negocio. Entonces digan, como consecuencia de haber vendido al crédito, tengo, por ejemplo, en el negocio un riesgo que podría ser la incobrabilidad de esos deudores que yo tengo como consecuencia de mis ventas. O dado que he comprado una gran cantidad de material o de productos, puede ser que llegado el momento esos productos no pueda venderlos. Y obviamente al no poder venderlos puede que esos se vayan volviendo obsoletos en el tiempo. Vean, estoy hablando del negocio. Obviamente dirán, todos esos aspectos del negocio seguramente van a tener un efecto sobre los estados financieros de la empresa. Y entonces ahí aparece la condición de decir, ¿y la empresa habrá reconocido adecuadamente ese riesgo de incobrabilidad? ¿La empresa habrá reconocido y medido adecuadamente el riesgo de obsolescencia de sus inventarios? Entonces, vean, esas preguntas que nos vamos haciendo a partir del conocimiento que tenemos del negocio es lo que va formulando posibles incorrecciones o si quieren riesgos en los estados financieros que nosotros vamos a auditar. Entonces, cuando empezamos a hacer ese conocimiento del negocio, dirán ustedes, vamos conociendo ciertas particularidades de la operatoria, vean, a nivel general, inclusive relacionadas con el entorno. Pero luego dirán, pero el rato que yo hago una venta, seguramente estoy cumpliendo ciertos procedimientos. Alguien ha debido autorizar la venta, alguien ha debido definir un nivel
al cual yo le puedo otorgar un crédito a un cliente, alguien tiene que haber autorizado o aprobado esa venta a crédito y seguramente ha sido cumpliendo ciertos procedimientos que la empresa tiene. Todos esos procedimientos, dirán ustedes, normalmente tienen incorporados controles internos. ¿Y para qué sirven esos controles internos? Desde el punto de vista de negocio, para que yo, si voy a otorgar crédito a una empresa, pues seguramente al momento de otorgarle el crédito, pues no le dé un crédito a una persona que por ahí no tiene una capacidad de pago, que no va a poder cumplir u honrar con su obligación. Por lo tanto, dirán implícitamente, al conocer el negocio y los procesos de negocio, implícitamente estamos también comprendiendo eso que se llaman como controles internos. Y entonces, partiendo de los negocios, dirán, vamos a llegar a los estados financieros. Nunca se olviden, los estados financieros son el reflejo de lo que la empresa realiza en sus actividades de negocio. De ahí vienen los estados financieros. Sin embargo, dirán, estos estados financieros son el producto final de todo el proceso contable. Y entonces cuando esas transacciones incorporan o ingresan a la contabilidad, no directo a los estados financieros, sino primero, si quieren verlo aquí, a la contabilidad, para luego de la contabilidad convertirse en estados financieros, pues obviamente está la condición de que son el principal insumo que alimenta el sistema contable, pero no es lo único. Porque al momento de tener las transacciones viene la pregunta, ¿cómo voy a reconocer esa transacción? ¿Qué valor, si quieren, como contador, ¿no ve? ¿Qué valor le voy a asignar o le van a asignar a esa transacción? ¿Y cómo van a presentar esa información en los estados financieros? Lo cual implica que ellos tienen que seleccionar una serie de políticas para poder reconocer, medir y revelar esas transacciones en sus estados financieros. Eso implica desarrollar una estrategia contable. Pero vean, esa estrategia no me la voy a copiar de otra empresa. Esa estrategia contable en esencia debería responder a la estrategia de negocios que tiene una empresa. Entonces dirán, si la empresa, en Facilito por ejemplo, no realiza ventas a crédito, entonces no necesita ni siquiera la cuenta cuentas por cobrar. Menos, dirán ustedes, necesita establecer una política para establecer cómo va a reconocer y medir el deterioro de valor de sus cuentas por cobrar. No lo necesita. Pero si en su ambiente de negocio la empresa tiene la posibilidad de otorgar los créditos, siempre va a existir la posibilidad de la incobrabilidad. Por lo tanto, necesita determinar cómo va a reconocer, medir y revelar, en este caso, el deterioro de valor de sus cuentas por cobrar. Ahora, uno pudiera decir, al momento de establecer esta estrategia contable que se basa fundamentalmente en las políticas, dado que voy a tomar en cuenta mi estrategia de negocios, es como que yo puedo hacer lo que quiera en función de mi estrategia de negocios. Y otra vez dirán, un ratito, no es tan así. ¿Por qué? Porque ahí aparece el ambiente contable y el ambiente contable está dado fundamentalmente por las normas de contabilidad que son las que regulan cómo yo voy a establecer mi estrategia contable. Entonces no es que voy a hacer cualquier cosa, sino que el rato que vaya a seleccionar una política contable sobre cualquiera de estos parámetros, tengo que basarme en las normas de contabilidad. Y entonces dirán, si hablamos de la incobrabilidad, por ejemplo, nosotros vamos a definir con que tuviéramos que ir a la NIF número 9 para establecer el método con el cual vamos a calcular la incobrabilidad, lo cual seguramente definirá que ese método nos va a permitir establecer las condiciones sobre la forma en la cual vamos a primero reconocer y medir esa incobrabilidad. Y por lo tanto en la NIF 9 nos dirán que vamos a utilizar el método de las pérdidas esperadas. Y entonces dirán ustedes, en realidad el sistema contable va obviamente a alimentarse de las transacciones, pero al momento de procesar esa información en el sistema contable y definir en base a qué o cómo lo vamos a hacer, tenemos que considerar también las normas de contabilidad, que en esencia son las que nos van a permitir preparar información financiera que en este caso debe ser relevante, ¿sí? Y entonces vean, no es que al momento de hacer auditoría yo voy y me concentro solo en los estados financieros, sino que yo tengo que primero, dirán, conocer el negocio en el cual se desarrollan las operaciones y determinar cómo esas operaciones de negocio están reflejadas o están incorporadas dentro de los estados financieros. Esa es la metodología sobre la cual nosotros hacemos auditoría. Ahora dirán, lo puedo ver desde la otra perspectiva o lo puedo ver al revés también si quieren.
Si llegado el momento una empresa me proporciona sus estados financieros, yo tendría que determinar que esos estados financieros son en esencia el reflejo de lo que la empresa desarrolla en sus operaciones de negocio. Entonces dirán, no importa si voy de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero en esencia hay una relación entre lo que reflejan los estados financieros y lo que la empresa desarrolla en sus operaciones de negocio. Y se supone que el estado financiero refleja o muestra lo que en esencia una empresa desarrolla en sus actividades de negocio. Así debería ser, ¿sí? Y entonces en esas condiciones es que más o menos funciona este modelo que nosotros llamamos de auditoría basado en riesgos. Ahora bien, ese riesgo, vean que a nivel de negocio, hemos dicho, es la posibilidad de que exista, dirán ustedes, de que no se logre un objetivo o un factor que pueda afectar el logro de los objetivos, como eso que es a nivel general, luego se convierte en un riesgo específico a nivel de los estados financieros. Y ahí ese riesgo nosotros lo denominamos como una incorrección. Primero una incorrección y luego dirán, pero no todas las incorrecciones nos interesan, sino aquellas que son materiales. Entonces, en esencia, ¿qué es una incorrección? En términos sencillos, vean ustedes, dicen, una incorrección no es otra cosa que una diferencia. ¿Una diferencia entre qué? Entre el importe que la empresa está presentando en los estados financieros respecto del importe que la empresa debería presentar de acuerdo con las normas de contabilidad. Entre la forma en la cual clasificó una transacción en sus estados financieros, la forma en la cual debería clasificar eso de acuerdo con las normas de contabilidad. En la forma en la cual presentó o reveló esa información respecto de la forma en la cual debieron o debió haber presentado o revelado esa información, siempre de acuerdo con ese marco de información financiera. Y entonces es como que todo el rato comparamos todo lo que está en los estados financieros, dirán ustedes, importes, revelaciones, qué sé yo, ¿estarán de acuerdo con las normas de contabilidad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y el rato que encuentren una diferencia dirán, ah, esa diferencia es una incorrección. Y ahora otra vez, ¿no es cierto? Si yo tengo ahí una serie de datos, pero no sé lo que las normas de contabilidad establecen, ¿cómo puedo saber si existe o no esa incorrección? ¿Cómo puedo saber si algo está mal o está bien? Dirán, es imposible. Por eso siempre está la condición de que para ser un buen auditor, primero tenemos que ser expertos en contabilidad. Y al ser expertos en contabilidad, recién vamos a poder establecer la existencia o no de estas diferencias que se llaman incorrecciones. Ahora, esas incorrecciones, por un lado, pueden ser errores. Que vean, nos dicen son incorrecciones, pero la característica de un error es que no son de carácter intencional. ¿De acuerdo? No son de carácter intencional. Y obviamente estos errores o estas incorrecciones dirán, pueden incluir diferencias, como dice aquí, en los importes, en la forma en la cual se clasifica, en la forma en la cual se presenta, pero también nos dicen esos errores podrían también deberse a la omisión, ya sea de un importe o de cierta información que debería revelarse dentro de los estados financieros. Entonces, la condición siempre pasa porque el rato que nos dicen de los importes, uno está haciendo referencia al contenido mismo del cuerpo principal de los estados financieros. Pero cuando nos hablan de las revelaciones, también estamos haciendo referencia a las notas. Por lo tanto, el rato que hacemos auditoría, por ahí dirán ustedes, si bien es cierto, nos concentramos inicialmente en los importes, también debemos tomar en cuenta el contenido de las notas que son sus revelaciones. Ahora bien, al otro lado dirán, una incorrección también se puede deber a fraude. ¿Y cuál es la diferencia? Al final los fraudes también son errores, pero en este caso esos errores son de carácter intencional. Y obviamente dirán, ¿por qué intencional? Porque normalmente hay una, dirán ustedes, una intención que puede llevar al engaño o que puede llevar a la condición de que alguien busca conseguir una ventaja que por ahí es injusta o no es legal. Eso en esencia es un fraude. Y entonces dirán, un fraude es muy parecido a un error. Sí, la única diferencia es que el error es totalmente involuntario, no es intencional. En cambio, el fraude es intencional. Y por lo tanto dirán, y al ser intencional, ¿qué conlleva? Conlleva fundamentalmente el tema del engaño. Entonces dirán, ah, cuando hablamos del engaño en la condición del fraude, no debemos perder de vista la condición de que
Si alguien quiere engañar, seguramente lo va a hacer con la condición de que nunca nadie se entere de que así lo hizo. Por lo tanto, vean, identificar un fraude es hasta más difícil que identificar un error, porque el error puede estar a simple vista. Pero cuando es un fraude y como tiene la condición del engaño, normalmente quien perpetra el fraude procura que lo que ha hecho nunca se pueda establecer. Entonces es mucho más difícil de identificar un fraude que un error. Y obviamente dirán, ok, pueden haber incorrecciones en los estados financieros. ¿Nos interesarán todas? No, la condición son que nos interesan fundamentalmente aquellas que son materiales. Por lo tanto, vean, es como que tenemos que saber diferenciar que hay incorrecciones, nada más, y dirán, ¿y cuándo una incorrección se convierte en una incorrección material? Entonces, normalmente nosotros decimos que para identificar o si quieren diferenciar entre una incorrección normal y una que podría ser material, obviamente el elemento clave es determinar el umbral de materialidad. Entonces dirán, ¿qué significa eso? Que una incorrección será material cuando se espera que afecte o influya sobre las decisiones que los usuarios puedan tomar a partir de esa información. Por lo tanto, el concepto de material, dirán ustedes, es lo que define si una incorrección es algo que va a afectar o no las decisiones de los usuarios. Y entonces dirán, puede ser que al momento de hacer una auditoría nos encontremos con una serie de incorrecciones. Mientras las incorrecciones dirán, vean, no superen este umbral, esta línea de materialidad que hemos establecido, es como que todavía dirán, es solo una incorrección. Pero el rato que eso supera el umbral, ya estamos hablando de que la incorrección ya no solo es una incorrección, sino además es una incorrección material. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la auditoría, obviamente si estamos aquí dirán, vamos a conocer el negocio, pero llegado el momento, vamos a los estados financieros. Obviamente tenemos que tener clara la idea de cómo están formados esos estados financieros. Y entonces aquí aparece la condición de que nos mencionan que los estados financieros, que desde la perspectiva contable están formados por sus elementos, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, desde la percepción de la auditoría, no tomamos tan de esta forma y dirán, en esencia, nosotros lo que hacemos es establecer que esos estados financieros están formados por un conjunto de aseveraciones. Las aseveraciones son un conjunto de afirmaciones, de declaraciones o de manifestaciones que la administración o la gerencia realiza a través de sus estados financieros. Estas pueden estar de forma explícita o implícita, pero están contenidas dentro de sus estados financieros. Y entonces dirán, a ver, por ejemplo, una empresa a través cuando tiene un estado financiero y por ahí pone una cuentita que dice caja o banco 100.000 bolivianos, ¿qué está declarando la empresa? La empresa está declarando que esos 100.000 bolivianos son de su propiedad, que los 100.000 bolivianos existen, que son todo lo que debería tener, que están adecuadamente medidos, que están adecuadamente revelados y como decíamos, además es todo y es exacto lo que la empresa presenta en su estado financiero. Entonces, algunas cosas dirán, parecen ser explícitas, otras por ahí no tanto, pero es en esencia eso lo que nosotros vamos a evaluar. Vean, no tanto la condición de cómo están estructurados bajo los criterios o la forma de clasificación de la contabilidad, sino que todo eso que está en la contabilidad y en los estados financieros para nosotros se convierten en aseveraciones y dirán, esas aseveraciones, ¿qué es lo que ellos declaran? Por mi nivel de escepticismo, se convierten en los objetivos de auditoría, se convierten en aquello que yo quiero probar como parte de la auditoría. Ok, se va a cortar la sesión, entonces si ustedes quieren salimos y volvemos todos a entrar para continuar con la clase. Ok, entonces, cuando hablamos de una transacción, o dirán ustedes, cuando hablamos de una aseveración primero, siempre está la condición de que nosotros dentro de los estados financieros tenemos un conjunto de cuentas. Por ejemplo, dirán, tenemos ahí la cuenta del inventario. Sí, ahí tenemos la cuenta del inventario o tenemos la cuenta de préstamos por pagar, qué sé yo, pero en esencia esta se convierte, dirán, en una cuenta que es parte integrante de los estados financieros. Ahora, esa cuenta, ¿cómo está formada?
Esa cuenta, por un lado, está formada por dirán, contablemente. Esa cuenta tiene un saldo inicial, seguramente se debita por todas las compras de mercaderías que se puede hacer, se abona por todas las salidas de la mercadería que se convertirá en el costo de ventas y finalmente podría haber al final del año un deterioro de valor de esa mercadería, con lo cual seguramente llegamos al saldo final de la cuenta. Y entonces cuando nosotros vamos a la condición de una auditoría, es que esta cuenta como tal la vamos a evaluar, por un lado dirán, primero, a nivel del saldo de la cuenta. Nos vamos a concentrar en el saldo de la cuenta, ¿sí? Entonces dirán, este saldo de la cuenta es algo que yo debo probar, pero también tengo que probar cada una de las transacciones que generan el saldo de la cuenta, porque este es un saldo neto al final. Por lo tanto, dirán, por eso es que cuando nosotros vemos una cuenta, identificamos que dentro de ella, así como está mencionado, hay un conjunto de clases de transacciones. Obviamente, aquí lo hemos identificado como que puede haber una o pueden haber cientos de compras de mercadería durante el año. Puede haber una salida de la mercadería o pueden haber cientos o miles de salidas de la mercadería. Vean, en operatoria contable todas son iguales. Por lo tanto, cada una de ellas se convierte en una clase de transacción. Y entonces, llegado el momento, dirán ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que estos estados financieros están formados, por un lado, por saldos de cuenta y están formados por clases de transacciones. Ahora bien, si bien es cierto, hablamos de los saldos de cuenta y hablamos de las clases de transacciones, dentro de cada una de ellas existen las aseveraciones. Por ejemplo, dirán, para cada una de estas, seguramente si yo quiero probar, voy a ver, por ejemplo, que cada una de estas transacciones haya ocurrido. ¿Ocurrido qué significa? Que implícitamente la transacción exista o haya existido en el momento en el cual se perfeccionó la transacción. También yo tengo que probar si todas estas transacciones que ellos dicen son todas. Entonces si son íntegras. Que además dirán son exactas, que no me están incluyendo ninguna transacción que por ahí corresponda o al periodo anterior o al periodo siguiente. Que además todas estas transacciones le corresponden, le pertenecen a la empresa. Que además el importe por el cual cada una de las transacciones se ha realizado es correcto. Y finalmente que también dirán ustedes toda esa información se haya revelado y presentado adecuadamente en los estados financieros. Por ejemplo, para determinar el costo de ventas en el caso del inventario, seguramente hemos utilizado un método de evaluación del inventario. ¿Cuál es ese método? El PEPS, el WEPS, el costo promedio ponderado. ¿Dónde tiene que estar eso? Tiene que estar en una nota a los estados financieros, tiene que estar revelado. Ok, también voy a probar eso. ¿Sí? Pero en esencia, vean, aunque por ahí son todas estas las aseveraciones y lo mismo a nivel de los saldos de la cuenta, pues resulta que llegado el momento yo me concentro en algunas aseveraciones más que en otras, dependiendo de si estoy tomando transacciones o saldos de cuenta. Por ejemplo, al hablar de las transacciones dirán, yo me tengo que concentrar en que las transacciones primero una por una hayan existido, de que sean todas y que además correspondan al periodo contable. Entonces me voy a concentrar más que todo en estas tres aseveraciones. Y uno dice, ¿y por qué no se concentra en la propiedad? Porque la propiedad lo puedo ver más fácilmente a nivel del saldo de la cuenta. Si al evaluar el saldo de la cuenta yo determino aquí que este saldo está formado por una cantidad de inventarios que a una fecha existen, vean, existen, por ahí no me preocupa tanto la existencia del saldo, porque viene del movimiento de todo el inventario. Pero sí me interesa que ese inventario sea de propiedad de la empresa. Por lo tanto, si existe y está en el almacén, es de propiedad de la empresa. Tampoco por ahí me preocupa la asignación del importe de cada una de las transacciones, pero sí me interesa que el valor del inventario al final del año sea el correcto. Y finalmente dirán, y las revelaciones por ahí, si bien es cierto, me interesan a nivel de las transacciones, por ahí son más relevantes si las vemos a nivel de los saldos de las cuentas. Y entonces, si bien es cierto, tenemos varias aseveraciones, al momento de hacer la auditoría nos concentramos más en algunas que en otras, dependiendo de si lo vemos a nivel de transacciones o a nivel de saldos de cuenta. ¿Sí? Y obviamente dirán, todo esto que acabamos de ver, que pueden estar a nivel de clases de transacciones y saldos de cuenta, nunca se olviden. Hay revelaciones relacionadas con cada transacción y revelaciones relacionadas con cada saldo de cuenta. Por eso es que cuando vamos a la norma,
en la norma nos dicen, vamos a evaluar las aseveraciones a nivel de los saldos de cuenta y sus revelaciones relacionadas, a nivel de las clases de transacciones y sus revelaciones relacionadas. Como nosotros somos expertos en contabilidad, dirán, normalmente esas aseveraciones ¿con qué tienen que ver? Con la forma y el momento en el cual se han reconocido las transacciones, con el importe que le han asignado a las transacciones y la forma en la cual ellas se presentan y revelan en los estados financieros. Entonces, esos son los elementos que nosotros llamamos aseveraciones en los estados financieros. Ahora bien, como estamos haciendo una auditoría, un enfoque basado en riesgos, entonces dirán, hemos ido del riesgo a nivel de la entidad, si quieren pueden volver aquí y dirán, el riesgo a nivel de la entidad, ¿qué era? Era la posibilidad de que la empresa no logre sus objetivos o cualquier factor que pudiera afectar el logro de sus objetivos. A nivel de los estados financieros es la posibilidad de que exista una incorrección en los estados financieros y de esos riesgos a nivel de la entidad, pasando por los estados financieros, finalmente llegamos al riesgo de la auditoría. ¿Y qué es el riesgo de la auditoría? El riesgo de la auditoría es la posibilidad de la que al expresar o al momento de expresar una opinión o emitir un informe, nosotros como profesionales nos equivoquemos, que emitamos una opinión que sea inadecuada a la realidad de sus estados financieros. Por lo tanto, dirán, siempre va a haber un nivel de riesgo, siempre pudiésemos equivocarnos, pero la idea de un encargo de seguridad razonable es reducir ese riesgo al nivel lo más bajo posible, a un nivel aceptablemente bajo. Y entonces dirán, para poder ahora evaluar, estructurar adecuadamente ese riesgo, nosotros de acuerdo con las normas tenemos ciertos factores que componen ese riesgo. De manera general, el riesgo de auditoría está formado por el riesgo de incorrección material y por el riesgo de detección. Ahora bien, ese riesgo de incorrección material, ¿qué es? Dirán, es propio de la naturaleza de las operaciones de la entidad. Este riesgo tiene que ver en esencia con la operatoria misma del negocio. Por lo tanto, el riesgo de incorrección material, dirán, es la posibilidad de que exista una incorrección en los estados financieros. ¿Debido a qué? Tal vez a, no sé, pues, a que alguien no interpretó bien una transacción, a que por ahí omitieron una transacción, a que por ahí se equivocaron al reconocer una transacción, o el importe que pusieron no es correcto. Todo vean, depende de la entidad. Por lo tanto, este riesgo es, dirán ustedes, básicamente de la entidad a la cual estamos haciendo la auditoría y es propio de los estados financieros. Entonces, el riesgo de incorrección material en esencia es la posibilidad de que exista una incorrección en los estados financieros. Ese riesgo está formado a la vez por el riesgo inherente y el riesgo de control interno. ¿Por qué el riesgo inherente? El riesgo inherente es propio de la operatoria y de la naturaleza misma de las actividades de negocio que realiza una empresa. Por lo tanto, vean, dirán ustedes, si una empresa por ahí realiza una transacción que es compleja, es más fácil o es más probable más bien que pueda equivocarse al reconocer esa transacción que si por ahí es una transacción fácil. Si por ahí vean, dirán, la transacción es la venta de mercadería. Fácil, ¿no ve? Pero si la transacción por ahí es, no sé, pues la emisión de los bonos, ¿será que han contabilizado bien? Por ahí han emitido con prima, con descuento, a la fecha, entre fechas. Vean, tantas alternativas dirán, ¿puede haberse equivocado? Es más difícil que se equivoque en eso que en solamente reconocer una venta. Y otra vez dirán, ¿de qué depende eso? Depende de la complejidad, de la naturaleza de las operaciones. También puede depender del volumen. Y entonces dirán, cuanto más transacciones tiene una empresa, más probable es que haya un error. Cuanto menos transacciones tenga, tal vez menos posibilidad de cometer un error. Entonces vean, en función de la complejidad, del volumen de transacciones, de la naturaleza misma del negocio, está este riesgo inherente. ¿Por qué les digo la naturaleza misma del negocio? Vean, no es lo mismo hacer auditoría de un banco que hacer auditoría de, no sé, pues la fotocopiadora de la esquina de la universidad. La fotocopiadora en naturaleza es sencillita, el banco complejo, muchas transacciones, muchas sucursales, diversidad de operaciones, todo automatizado, dirán, muy complejo, mayor probabilidad de que exista una incorrección y no la detecte, por supuesto. Entonces, todo eso es
parte del riesgo, dirán ustedes, propio del negocio. Ese riesgo propio del negocio se llama riesgo inherente, que obviamente dirán es parte del riesgo de incorrección material. Pero ese riesgo de incorrección material también está formado por el riesgo de control. Y el riesgo de control interno es la posibilidad, siempre en potencial, ¿se dan cuenta?, de que exista una incorrección debido a que, en esencia, los controles internos o no funcionen o fallen. Por eso el riesgo de control interno se conceptualiza como la posibilidad de que los controles internos que una empresa ha diseñado e implementado o no funcionen de la forma que estaba esperada o finalmente, dirán ustedes, no detecten una incorrección cuando ésta exista. Entonces dirán, llegado el momento, también pueden fallar los controles internos. Y obviamente también si los controles no detectan o no previenen un error, pues eso también puede convertirse en una incorrección dentro de los estados financieros. Puede, todo es potencial. ¿Ok? Y finalmente dirán, está el riesgo de detección. Esto es finalmente lo único que nosotros manejamos. Es lo único que está bajo nuestro control, porque el riesgo de detección es la posibilidad de que nuestros procedimientos de auditoría no detecten una incorrección cuando ésta existe. Es decir, que nosotros fallemos, si quieren, o que los procedimientos de auditoría fallen y por lo tanto no detecten una incorrección en los estados financieros. Ahora bien, para configurar y entender este riesgo, podemos partir de los objetivos, porque siempre dirán ustedes, el objetivo es lo que se quiere lograr y el riesgo es lo que pudiera afectar el logro del objetivo, ¿no ve? Eso han aprendido en control interno de manera genérica. Entonces dirán, a ver, si partimos de la entidad, ¿cuál es el objetivo de la entidad? No es el mismo que del auditor. La entidad tiene como propósito preparar estados financieros razonables o estados financieros que estén libres de incorrecciones o no contengan incorrecciones. ¿Qué pudiera afectar en la condición de que la empresa logre ese objetivo? Primero, que por la naturaleza misma de su operatoria, ellos cometan algún o incorporen, dirán, algún error o alguna incorrección dentro de sus estados financieros. Y entonces obviamente dirán, dependiendo de la naturaleza del negocio, sus riesgos pueden ser bajos, pueden ser moderados o pueden llegar inclusive a ser altos. Depende de la operatoria y la naturaleza del negocio. Obviamente, al ser propio de la operatoria del negocio, eso se llama riesgo inherente, propio del negocio. Pero ahí dirán, pero si ese error es de carácter intencional, también puede ser el fraude. Entonces, obviamente, vean, ese riesgo también implicará el tema del riesgo de fraude, está involucrado o incluido dentro del riesgo inherente. ¿Qué hace la empresa para evitar que esas incorrecciones existan? La empresa diseña sus controles internos. Por eso la respuesta que la administración realiza a eso normalmente es el control interno. Y vean, los controles que van a hacer van a mitigar los riesgos, pero dirán, ¿qué riesgos van a mitigar? Los riesgos altos, por supuesto no los quiero, los riesgos moderados, y llegaré a un nivel de riesgo que por ahí para la empresa es aceptable. Ok, ese nivel de riesgo que para la empresa es aceptable es el riesgo residual para ellos, ¿sí? Pero no es lo mismo para mí como auditor. Entonces dirán, ese es el riesgo aceptable para la empresa. ¿Qué quiere decir? Que vean, ellos están dispuestos a vivir con estos riesgos que son bajos y sobre los cuales no han hecho ningún control interno seguramente. Ok, y entonces dirán, ¿y si sus controles fallarán? Si sus controles fallarán es el riesgo de control. Por lo tanto, la combinación del riesgo inherente con el riesgo de control es la posibilidad de una incorrección en los estados financieros, que es el riesgo de incorrección material, el RIN, que en esencia no es otra cosa que el riesgo que ellos, como empresa, como administración, están dispuestos a asumir. Esto es desde la perspectiva de la empresa. Ahora, todo esto que la empresa tiene lo vamos a llevar a la auditoría, pero con el objetivo de la auditoría, donde dirán, el objetivo de la auditoría no es el mismo que de la empresa. El objetivo de la auditoría es ahora determinar, establecer si esos estados financieros son razonables o, si quieren, están libres de una incorrección material. Obviamente los riesgos siempre van a ser bajos, moderados o altos. Ahora vean, la condición cambia, dirán. La pregunta para mí es, ¿en qué parte de esos estados financieros, y no se olviden, ¿de dónde vienen los estados financieros? De las operaciones del negocio.
Por lo tanto, ¿en qué parte o qué tipo de actividades de negocio que realiza la empresa que luego terminan en sus estados financieros podrían implicar la existencia de una incorrección en su estado financiero? Esa es la pregunta que yo me hago. Vean, entonces por ahí dirán, de manera general conocemos el entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades hoy en día y en el entorno general dirán, nos hemos encontrado, conocemos, es más, que en el entorno general por ahí hay la condición de que han habido dificultades para que las empresas obtengan divisas, obtengan dólares. Ah, esa complejidad en la operatoria del negocio. Si la empresa ha llegado el momento, ha tenido que comprar dólares, ¿habrá contabilizado bien la compra de esos dólares? ¿O por ahí se equivocó al hacerlo? Entonces dirán, ese es un riesgo inherente, vean, del negocio, pero no me interesa cualquier factor del negocio, me interesa cualquier factor que pueda tener un efecto sobre los estados financieros. Por eso la pregunta es, ¿en qué parte del negocio, del entorno, de sus procesos de negocio, de las actividades que la empresa realiza, podría existir algo que llegado el momento podría definir la existencia o llevar, si quieren, a una incorrección o un error dentro de los estados financieros? Por eso la pregunta es, ¿qué podría ocurrir que nos lleve a la existencia de incorrecciones en los estados financieros? Y ahí estamos hablando desde la perspectiva, dirán ustedes, ahora del auditor, también del riesgo inherente, pero en una concepción diferente. Ahora, seguramente diré, y para evitar que estos errores trasciendan, es decir, que se conviertan en una incorrección, ¿qué hizo la empresa para mitigar ese riesgo? Y por eso la pregunta es, los controles internos que ellos han establecido mitigan los riesgos inherentes que se han identificado. Y entonces dirán, vean, es como que seguramente esos controles internos deberían mitigar los riesgos que son altos, los moderados, y llegarán hasta un cierto nivel de riesgo. ¿No? No van a eliminar todos los riesgos, no van a mitigar todos los riesgos. Siempre va a haber un cierto nivel de riesgo que la empresa esté dispuesto a asumir. Como acabamos de ver aquí, dirán, ese es el riesgo residual, es el riesgo de incorrección material. ¿No ve? Es el riesgo de incorrección material para ellos. Que vean, no depende de nosotros. En esencia, lo único que hacemos en la auditoría es valorar este riesgo. Dirán, ¿valorar qué significa? Primero tengo que identificar riesgos inherentes y riesgos de control y luego voy a valorar esos riesgos. Eso es lo que hago en la auditoría y configuro el riesgo de incorrección material. Pero desde la perspectiva de la auditoría, ese nivel de riesgo que ellos tienen es el mismo que yo estoy dispuesto a asumir, y la respuesta es no necesariamente. Entonces seguramente yo quiero que el riesgo no sea el mismo que la administración, tiene que ser menor. Por eso es que inclusive me voy un poquito más para este lado, dirán, o avanzo un poquito más en el riesgo y trato de reducir el riesgo algo más. Vean, de aquí como auditor yo trato de llegar a lo menos posible. Por eso mi riesgo de auditoría siempre va a ser menor al riesgo que la empresa esté dispuesto a asumir. Y entonces dirá, y para llegar a ese nivel de riesgo, no basta con lo que la empresa tiene. Yo también voy a diseñar mis procedimientos. Obviamente, y si mis procedimientos fallan, ahí se configura el riesgo de detección. Entonces vean, los procedimientos que yo diseñe dirán, estos procedimientos, ¿hacia dónde están orientados? Primero, siempre va a estar la condición de que mis procedimientos seguramente van a estar primero orientados a que yo pueda determinar, dirán, si estos controles, vean, funcionan. Automáticamente yo tengo que probar los controles. Vean, mis procedimientos van a ir a los controles. Alguien dirá, ¿puedo irme directamente a la naturaleza de las operaciones? Sí. Y en otros casos dirán, puedo obviar los controles, pero en otros casos por ahí para ciertas cosas no hay controles y tengo que ir directo a eso. Entonces ahí aparece que hay diferentes tipos de procedimientos de auditoría que voy a aplicar. Algunos dirán relacionados con los controles internos y otros directamente con las operaciones de negocio que terminan en los estados financieros. Entonces a esas se llaman pruebas sustantivas. Y así se configura el riesgo de auditoría. Entonces dirán, de ahí viene que esta o la combinación de estos dos factores que tenemos aquí
terminan definiendo esto que hemos denominado como el riesgo de incorrección material, pero para nosotros eso no es todo el riesgo, sino además está el riesgo de detección y la suma de esos tres factores es lo que define esto que hemos llamado como riesgo de auditoría. Y entonces dirán, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos pasando del riesgo a nivel de la entidad para llegar al riesgo a nivel de los estados financieros y finalmente terminamos en el riesgo del auditor. Por eso se llama un proceso de auditoría basado en riesgos. Y entonces básicamente cuando ahora vamos al proceso de auditoría que vamos a aplicar, nos dicen que ese proceso implicará primero conocer el negocio. Por supuesto, al conocer el negocio o para qué conocemos el negocio, para identificar ciertos riesgos que pudieran afectar el negocio, el logro de sus objetivos, en otras palabras, y además los controles internos que la empresa ha diseñado tendentes a que esos riesgos no se materialicen. Y a partir de eso dirán ustedes determinar qué tipo de procedimientos de auditoría son los que vamos a aplicar. Por eso decimos que vamos a relacionar los riesgos del negocio con los riesgos de la auditoría, pasando, si quieren, por los riesgos en los estados financieros. Y obviamente ese proceso implicará la aplicación de ciertos procedimientos, todos los que estén a nuestro alcance, que nos permitan obtener elementos de satisfacción, a eso se llama evidencia, que tiene que ser suficiente y adecuada sobre los estados financieros para que finalmente podamos expresar una opinión. Dada que esa es la condición de lo que esperamos hacer en una auditoría, la auditoría, de acuerdo con la guía que ustedes tienen, que a partir de ahora todos los días deben ir cargados de su guía, clases, si quieren impresa, en formato digital o como quieran, dirán, se basa fundamentalmente en tres etapas. La valoración de los riesgos, que está aquí, la respuesta a los riesgos y finalmente la emisión del informe de auditoría. Durante la etapa de valoración de los riesgos, ¿qué hacemos? Vean, todo lo que hacemos está traducido ahí en una pregunta. Decimos, ¿qué podría ocurrir a nivel de negocio, a nivel del entorno, a nivel de los estados financieros, que llegado el momento pueda determinar la existencia de una incorrección material en los estados financieros? En otras palabras, ¿dónde o en qué parte de los estados financieros pudiera existir una incorrección debida a la operatoria del negocio, el entorno o la naturaleza misma de sus estados financieros? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Ahora dirán, el rato que ya vamos a la siguiente etapa de la auditoría, que es la respuesta a los riesgos, lo primero que nos preguntamos es, ¿estos eventos que hemos dicho podrían ocurrir? Primero, ¿ocurrieron esos eventos? Vean, nosotros de manera general dirán, sabemos que las empresas han tenido que recurrir tal vez al mercado paralelo para comprar dólares. ¿Pudiera eso generar una incorrección? Pregunta, ¿la empresa en la cual estamos haciendo auditoría habrá comprado dólares del mercado paralelo? Tal vez no. Si no ha comprado, dirán, el riesgo nunca se ha materializado. Por eso es riesgo, ¿se dan cuenta? Por eso es potencial, es incierto, tiene un grado de incertidumbre involucrado. Ahora dirán, ¿y si ha comprado, habrá contabilizado bien o ha terminado contabilizando mal y eso es una incorrección en los estados financieros? Entonces dirán, en la respuesta a los riesgos, nosotros vamos a primero establecer si los eventos ocurrieron y si han ocurrido, si realmente eso ha determinado la existencia de una incorrección. Vean, puede no haber la incorrección porque es potencial. Puede que todo esté bien. Solamente yo he partido de decir, por esta complicación, este nivel de riesgo que existe, esto puede ser que haya implicado un error, pero no estoy diciendo que el error se haya configurado. Eso recién lo puedo probar cuando vayamos en la respuesta a los riesgos. Y luego dirán, con todo lo que hayamos realizado aquí, la pregunta es, en base a la evidencia obtenida, ¿qué opinión de auditoría será adecuada sobre esos estados financieros? Entonces dirán, si por ahí no encontré ninguna incorrección, eso llevará a un tipo de opinión. Si encontré incorrecciones, evaluaré cada una de ellas y qué tanto afectan cada una de ellas para definir qué opinión es la adecuada a esas circunstancias. Ese es el proceso de auditoría basado en riesgos. Ahora bien, si nosotros desglosamos un poquito más ese proceso, dirán, seguramente vamos a ver que en la valoración de los riesgos, primero tenemos que planificar la auditoría, o parte, dirán, de la valoración es planificar la auditoría. ¿Y qué hacemos para planificar la auditoría?
desarrollamos un conjunto de procedimientos que los llamamos de valoración de los riesgos. Vean, no estamos probando nada todavía, solo estamos identificando y valorando riesgos. Todo eso, ¿dónde termina? Si quieren, en un documento enorme que nosotros llamamos memorando de planificación. Ahora dirán, una vez que ya hemos definido dónde podrían haber errores, empezamos a aplicar los procedimientos, que es en la respuesta a los riesgos. Por lo tanto, la pregunta sería, en base a estos procedimientos, primero vamos a diseñar. Esto entiendan bien, vamos a diseñar las pruebas. Diseñar, ¿qué significa? Establecer qué voy a hacer. El qué voy a hacer normalmente se traduce en procedimientos de auditoría que van plasmados en un programa. Y luego dirán, y luego lo tengo que hacer. Ah, entonces primero voy a diseñar, luego voy a aplicar o voy a desarrollar esos procedimientos. Y entonces la combinación de todo eso dirá, me sirve para obtener evidencia de auditoría. ¿Y esa evidencia qué me permite? Ah, dirán, primero me permite formarme una opinión, siempre basados en la evidencia. Y en base a la opinión que yo forme, recién puedo preparar el informe de auditoría. Y entonces otra vez dirán, cada vez podemos ir desglosando más esto y seguramente lo siguiente que vamos a hacer ya es identificar las actividades que implica cada una de las fases de la auditoría. Una pregunta que siempre hacen es, ¿qué relación existe o qué diferencias también existen entre por ahí esta metodología que la llamamos basada en riesgos, con tal vez un enfoque tradicional de la auditoría? Yo les diría, es casi lo mismo. En realidad, la terminología que utilizamos es casi la misma. Nosotros hoy en día hablamos de la valoración de los riesgos, que en esencia incluye la planificación o que contempla la planificación. Antes, y en muchas metodologías que hoy todavía utilizan empresas, por ahí dicen simplemente la planificación de la auditoría. Vean, es lo mismo, porque el objetivo de esta etapa es establecer un enfoque de auditoría y ese enfoque de auditoría obviamente va a terminar en un memorando de planificación que define la estrategia de auditoría que yo voy a aplicar. Ahora dirán, una vez que tengo esta etapa, voy a la respuesta de los riesgos que muchos llaman la ejecución de la auditoría. ¿Por qué? Porque en la respuesta, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener evidencia de auditoría mediante la aplicación de los procedimientos. Entonces tengo que hacer, dirán ustedes, primero formular qué procedimientos, diseñar los procedimientos, que es el plan, y luego aplicar los procedimientos, que son los papeles de trabajo. Entonces dirán, no importa el nombre que le dé, lo llame ejecución o lo llame respuesta a los riesgos, es lo mismo siempre y cuando cumpla con los requerimientos que tienen las normas. Y finalmente llegaremos a la etapa de conclusión que se llamaba antes o de presentación de informes hoy en día, donde nos dirán el objetivo de esa etapa es emitir una opinión basado en la evidencia, para lo cual primero tengo que evaluar la evidencia y luego tengo que emitir el informe. Y en esencia, vean, es exactamente lo mismo, solamente cambia la terminología. Y entonces no se compliquen cuando por ahí vean una metodología de una firma que no hable de estos conceptos, sino hable de estos otros, por ahí es lo mismo. Solamente dirán que hay que entender que no importa el término que utilicen, pues obviamente el objetivo tiene que ser exactamente el mismo, basado en las normas. Entonces, llegado el momento, no hay una sola forma de hacer auditoría. Cada firma puede tener su propia metodología. Y entonces dirán, si cada firma tiene su propia metodología, es porque pueden haber diversas formas de hacer la auditoría. Y entonces nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar una en particular, que es la que ustedes tienen en su librito, en la guía, que es, de acuerdo a lo que ellos definen, una auditoría basada en riesgos que implica estas tres etapas de la auditoría y donde cada una de ellas tiene estas actividades que vamos a desarrollar. Entonces, para que ustedes no se pierdan en el camino, yo les he mandado esta diapositiva y la siguiente, si mal no recuerdo, en el Classroom, para que ustedes puedan imprimirla y cuando la siguiente clase veamos este proceso a detalle, ustedes puedan ir viendo, qué sé yo, cada una de las actividades que vamos a hacer, en genérico todavía, ¿no ve? Y luego dirán, una vez que terminemos esto, ahora sí vamos a empezar a ver la parte teórica y práctica de manera conjunta. ¿Cómo hago la actividad preliminar? ¿Cómo dentro de eso hago específicamente esto? La evaluación preliminar del riesgo del cliente. ¿Cómo tengo que redactar una carta de compromiso? Vean, una por una hasta que lleguemos a la emisión del informe de auditoría. Y todo lo vamos a hacer en base a la guía. ¿Ok? Bien. Entonces, esto lo vamos a ver el día lunes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
¿Están todavía ahí? Licenciado, disculpa, perdón. Las guías lo han mandado también al Classroom, ¿verdad? Uy, señorita, grave. Recién se está enterando. No, ¿Está en solamente le consulto, Classroom? le pregunto al licenciada porque sí lo había visto, pero no estoy segura Está en si. Classroom y está en el Drive también. Está bien, gracias, licenciado. A ver, por si acaso. Si quieren, vamos a ir al Drive. Lo que yo lo voy a abrir aquí es, bueno, es la carpeta que está cargada, es lo mismo, donde ustedes van a encontrar ahí una carpetita que diga auditoría financiera, seguramente. A ver, aquí la 04, auditoría financiera, que ahí van a encontrar la guía para el uso de las NIA. La última versión que tenemos en español es la de la tercera edición, ¿no ve? Entonces entran ahí, eso viene en 2 volúmenes y este es el librito que ustedes tienen que tener. ¿De acuerdo? En base a este librito es que vamos a estudiar todo lo que venga de aquí en adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? En realidad, ética, control, todo eso ya hemos visto. Estamos más o menos aquí para que se den cuenta. A ver, voy a ir. Estamos aquí. Este es el capítulo que estamos viendo. Vean, aquí está el grafiquito que hemos visto ahora. Y todo lo que hemos hablado hoy está en este capítulo. Es el capítulo 4 del volumen 1, por si acaso, para que lean porque tienen control de lectura también. Aquí están los grafiquitos del objetivo de la entidad, del objetivo del auditor, ¿sí? Las preguntas que hemos hecho en cada etapa de la auditoría, el proceso, yo más detalladito se los he pasado, por eso les he dado el adicional, pero todo lo que les he explicado y les voy a explicar la siguiente clase está aquí, en ese capítulo 4. Estas hojitas que por ahí, para los que nunca han visto la guía y se encuentren con algo así, no piensen que está mal o le falta algo. Es simplemente un tema de compilación en el libro en español, que obviamente ustedes van a ver que no le falta nada, solamente que por ahí esta página al ordenar quedó como que blanca. Nada más que eso, por si acaso, ¿sí? Y así van a encontrar varios errorcitos, ¿no ve? Por ejemplo, dirán, aquí no está bien acomodado el librito. Es un tema de compilación nada más. Y si tienen algún problema, porque por ahí ven que no está muy bien identificado, por ahí no les agrada mucho cómo está aquí, porque se desconfiguró, tienen la versión en inglés donde todo está bien acomodadito, no hay ningún problema. Por si acaso, ¿sí? Y pueden ver la edición cuarta también, aunque solo hay en inglés, pero pueden ver la cuarta edición para ver qué ha cambiado inclusive con relación a la anterior. Todo eso tienen en su libro. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Nada? Ok, nos vemos entonces el día lunes, esperemos en la universidad. Tengan un buen resto del día. Que tenga buen día, Hasta licenciado. luego, licenciado.